¿no? Es difícil de ver, es difícil de interpretar, y vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Bien. Entonces. ¿Funciona? No, para, ahí va. Dale ahora. No. Bien. Entonces, con respecto a la técnica, tenemos dos vías para ver todo lo que es ecografía ginecológica. Una de ellas es la suprapúbica o transabdominal, que habíamos dicho recién cuando era embarazo, que es la que aparece en la imagen, y la otra es la vaginal. Cada una tiene sus ventajas y sus indicaciones, ¿no? Que ahora las vamos a ver. La abdominal nos permite ver a grandes rasgos todo el eje útero-vaginal, y vamos a hacer un barrido por el cual vamos a poder ver ya los anexos a cada lado del útero, que se busca en relación a los vasos ilíacos, y nos permite un barrido rápido por la parte superior, con lo cual es una imagen bastante integral de lo que vemos cuando hacemos una transabdominal. En cambio, la transvaginal, que se usa con ese transductor alargado que se ve ahí, y en general se recorre en sentido antihorario, con un preservativo que se pone encima del transductor, la transvaginal lo que permite es una visión longitudinal del útero, con el transductor en el fondo del saco anterior, delante del cuello. Va a permitir ver los ovarios entre el útero y la pared pélvica, próximo a la vena ilíaca externa, y hay que barrer hasta visualizarlo en un plano sagital. La ecografía transabdominal hay que hacerla con la vejiga llena, que nos permite usarla como ventana sónica. Entonces, la paciente tiene que tener la vejiga llena. Y permite esa visión global que dijimos, pero vamos a tener un campo de visión muy limitado en los pacientes obesos o con un útero en retroversión-flexión, que son los que se van hacia atrás. Y también si hay tal vez o mucho meteorismo, o pacientes a lo mejor que tienen patologías que son como más difíciles de ver, vamos a tener que usar una transvaginal. Si yo ya lo vi por transabdominal, en general no necesito una transvaginal. La transvaginal lo que permite es ver con más detalle, porque tiene más frecuencia, entonces ve con más detalle. Ahí vamos a necesitar la vejiga vacía, en lugar de llena. La paciente tiene que ir a orinar en la segunda transvaginal. Vamos a tener mejor resolución anatómica, y vamos a tener un campo de visión más limitado, no vamos a tener una visión tan global. Entonces por ahí podemos no ver un hemoperitoneo, podemos no ver como que hay algunas cosas que no se nos pueden llegar a pasar a veces con la transvaginal, porque nos da una visión menos global. En general empezamos con la transabdominal, y si ya lo vimos, no hacemos la transvaginal. O hacemos la transvaginal si nos queda una duda, o si está en retroverso. Si la lesión es de gran tamaño, también podemos llegar a no verlo con transvaginal, y si los ovarios están de disposición muy alta o muy lateralizados, también se nos puede llegar a perder la transvaginal. ¿En quiénes no podemos pedir una transvaginal? Bueno, en pediátricos, vírgenes, o si la mujer simplemente no quiere, ¿no? Si la mujer no quiere hacer una transvaginal, no se hace. Esas serían como las contraindicaciones. Bien. En cuanto a la anatomía del útero, tiene forma de una pera invertida. Su posición en general se sitúa en el centro de la pelvis, pero puede tener una latero-desviación al plano frontal. La que es fisiológica puede ser provocada por que la vejiga está llena. La vejiga me parece que en realidad está en retroverso, pero en realidad no, porque tiene mucha vejiga, entonces la hago orinar y ya veo cuál es la posición real. La posición siempre se dice en realidad con la vejiga vacía, porque la posición en realidad interesa muchas veces para lo que es legrados y esas cosas, y ahí la paciente va a tener la vejiga vacía. Entonces me interesa mucho más definirla con la vejiga vacía. Y después también puede ser patológica por una compresión de una masa tumoral, o tal vez por una retracción cicatrizal, que yo tenga desviado toda la parte uterina. Bien, este es un útero en retroversiflexión. Entonces ustedes ven que el útero, en lugar de irse hacia anterior, por sobre el cuello, se va hacia atrás, en una transabdominal, ¿no? Entonces yo veo que se va hacia atrás, y lo que digo es que este útero está en retroversiflexión. Entonces esta parte de acá es más difícil de ver. Por ahí si hay un mioma, una cosa así, que yo no lo voy a ver bien, y me conviene entrar por vía transvaginal, y ahí voy a verlo con mucho más definición, ¿no? Entonces yo lo puedo tener, lo más frecuente, que es tenerlo en anteversoflexión, lo puedo tener en retroversión, o lo puedo tener cuando se va hacia atrás en retroversoflexión, con respecto a todos los ejes también. Bien. La medición normal del útero en nulíparas es de 7 por 4 por 5. Es decir que yo mido primero, siempre se mide primero la longitudinal,
Después mido el plano antero-posterior, esto es una visión, esto es una transvaginal, ¿no? En una visión longitudinal. Y después mido todo lo que es el plano transversal. Y eso te tiene que dar 7 por 4 por 5. ¿Sí? Esa es como Esa la... imagen de la derecha se logró con esta misma girando el traductor 90 grados. ¿No? Giro 90 grados y me quedo así el útero abrazado. Como cuando hacemos por arriba, lo mismo, ¿no? En una multípara, en cambio, las medidas aumentan, puede llegar a ser hasta 8 centímetros por 6 centímetros, ¿no? De espesor. A medida que la mujer tiene más hijos, puede ir teniendo más medida, pero no más de 9 centímetros, ¿no? O sea, hasta 9 centímetros sería como el máximo, más ya tengo que empezar a pensar que no llame una patología, un mioma, algo que me está agrandando. Bien. En lo que es transabdominal, entonces yo voy a ver la vejiga, y por detrás el útero, y en cambio en lo que es transvaginal, yo voy a ver desde donde está el transductor, que acá estaría como dentro de la vagina, todo lo que es el útero en un corte longitudinal y girándolo en un corte transverso. Entonces, para entender mejor la transvaginal, que no vamos a ahondar mucho, porque no vamos a hacer transvaginal en este curso, pero solamente para entender a grandes rasgos, uno está entrando, ¿no?, por la vagina, acá, y lo que está viendo es, desde la vagina, todo lo que es esto de acá, para acá está la cabeza, hacia anterior está la pared abdominal y acá está la espalda. Pero ¿qué pasa? La visión es así. Entonces eso a veces como que mezcla un poco, porque yo lo veo así en el monitor. Entonces eso como que dificulta a veces la interpretación de las imágenes, porque uno tiene un poco más de experiencia de haber hecho transvaginal, que no vamos a andar en este curso porque no es el objetivo. Bien, ahí, ¿qué pasa? No veo nada, ¿no? Y lo que tengo que hacer ahí es modificar todo lo que es la ganancia sectorial para en un transabdominal poder ver, por ejemplo, el fondo de saco de Douglas y ver que acá, por ejemplo, había un poco de líquido libre, ¿no? Entonces es importante cuando yo estoy haciendo el transabdominal pensar en eso, si no tengo que modificar la ganancia sectorial y llevar esto que está acá más para allá, ¿no? Todo para allá para poder ver la parte distal. Porque esa vejiga genera gran refuerzo, ¿no? Posterior. Entonces, fíjense que ahí tenemos poca o nula visualización del útero y menos del fondo del saco, ¿no? Entonces bajamos la ganancia distal. Lo mismo como cuando vimos la parte de prostática, igual. A ver, una vejiga muy llena no te deja ver muy bien. Entonces bajas la ganancia distal y listo, y ahí aparecen las estructuras. Ahí lo que se ve es otra vez lo mismo, líquido libre. Longitudinal estamos ahí, ¿no? También. Se entiende la imagen, ¿no? Transabdominal, longitudinal, estamos como así, en esta posición. Acá lo mismo, digo en el fondo del saco de Douglas, y acá un poquito, en una cantidad un poco más importante, ¿no? Esa es transvaginal, ahí arriba estaba la vejiga, ¿no? ¿Cómo está la posición del útero acá? ¿En antero? Mira, ahí está la vejiga, Hacia atrás. y el Contrario, para el otro lado. Cuando está en anteroverso, acuérdense que está acostado el útero sobre la vejiga. Acá está en el extremo opuesto. Acá está en el retroverso flexión, ¿no? ¿Está aumentado el tamaño? No, y había que subirlo, no, pero no parece. parece. A ver, poner de vuelta. ¿Bien? Sí. Vejiga flexionada. No, no parece. No, ahí lo que muestra es el útero en retroverso. Bien. Entonces, con respecto a la ecoestructura uterina, tenemos lo que es el miometrio, que es lo que compone la mayor parte del útero, que es la estructura sólida, que en general es congénita, lo que es la parte muscular, y que hace también de referencia para otras estructuras. En nulíparas vamos a ver un miometrio homogéneo, y en multíparas podemos llegar a ver llegar a verlo levemente heterogéneo, lo cual es normal, tanto por fibrosis como por dilataciones vasculares, secundaria a todos los emergencias. El endometrio en general se ve de forma triangular en el corte frontal y en general lo que se observa es una doble banda que varía según la fecha del ciclo y su espesor hay que medirlo de una base a la otra. Bien. Ahí, esto acá sería el endometrio, ¿no?
Y todo lo que sí acá sería el milímetro. Así que este sería el endometrio. ¿No? Sí, sí, ahí, de hecho ahí se ve un poquitito hipocogénico el endometrio, ¿no? Bueno, ahora Carlos le va a contar un poco. Perfecto. Y lo otro que miramos, entonces, endometrio y lo que son los anexos, ovarios. Y los ovarios lo deberíamos ver en el 95% de los casos, pero la verdad que son muy difíciles de encontrar. En realidad deberíamos verlo en la edad fértil, que es de 14 a 50 años, y se lo ve en general en la pared lateral de la pelvis. Entonces yo lo que tengo que buscar es lo que son los vasos ilíacos, que último me puedo llegar a ver con Doppler, y ahí tendría que ver esta imagen de acá con folículos, que no siempre se ve tan bien, y si la busco debería encontrarla entre 14 y 50 años. Así que la posición puede variar en los multímeros por el alargamiento del ligamento y es una estructura ovoide de unos 25 por 15 milímetros o 2 por 1,5 centímetros. Y la distingo porque veo los folículos y no veo peristaltismo como todo lo que está alrededor, que es todo el intestinal, ¿no? Así que bueno, ahí por ejemplo está el ovario con todos los folículos, ¿no? ¿Lo ven ahí? O sea que cuando yo veo esta imagen tampoco es tan fácil de identificar, pero bueno, debería poder ver ahí folículo, 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 y esto acá es el ovario que yo tengo que medir, que en este caso estamos en la izquierda. Bien. Y acá No, el ovario derecho sería acá un folículo y este es el ovario. se ve siempre así, ¿no? Hipocogénico y mujeres en edad fértil se identifican fácil los ovarios por los folículos, ¿no? Y aparte tiene 30, 40 milímetros de longitudinal. Ya menopáusica mide como máximo 2 centímetros. No tiene folículos, así que se complica. Sí, si ahí lo queremos buscar, vamos siempre por otra vagina, no por arriba. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de todo lo que es las fases, porque las mujeres tienen la característica de ser cíclicas. Entonces, según el momento en que nosotros estemos haciendo la ecografía ginecológica, los hallazgos que vamos a tener. Entonces, en la fase que es folicular o proliferativa, que sería cuando la mujer se está preparando para todo lo que es la recepción, en caso de que haya una ovulación inicial fecundada, entonces todo lo que es la parte folicular o proliferativa, que sería esta de acá, lo que nosotros vamos a ver es un endometrio que cuando estamos más cerca de la parte menstrual, o sea, en esta parte de acá, va a ser apenas visible, que puede tener sangre intracavitaria, y después en la fase proliferativa ya empieza a reaparecer todo el endometrio, que ahora vamos a ver unas imágenes, en forma de una banda hiperecogénica y dos hipocogénicas, con un miómetro subendometrial, que puede tener 4 o 6 milímetros en el día 8 y hasta 8 o 10 milímetros en el día 12. Y en esa misma fase lo que vamos a ver es un ovario, que puede tener unos 4 o 6 folículos, 5 milímetros más o menos en la corteza ovárica, y al octavo décimo día, ya cercano más a la ovulación, va a empezar a aparecer un folículo dominante, que va a ser la ovulación, que puede tener más de 14 milímetros y va creciendo unos 2-3 milímetros por día. Esa proliferativa, perdón, ¿es el trilaminar que se dice? No, ese es el de la ovulación, el trilaminar. Bien, entonces tenemos el folículo que va creciendo y al principio la sangre endocavitaria y después esto que se va formando, que es el endometrio, que mide unos 5, máximo 10 milímetros, ¿no? Hacemos la preparación. Después va a venir la fase ovulatoria, que es la que vamos a repasar, la fase que es del cuerpo lúteo, que es la premenstrual, y finalmente la menstruación. Bien. Entonces, esto sería en la parte menstrual, lo que se ve es una línea muy chiquitita acá, y hay una línea hiper, acá en el centro, la que vemos acá, hipericogénica más blanquita, y una línea hipocogénica más oscura a un lado y hacia el otro. Y si yo tengo que medir el endometrio acá, mido esto acá, ¿no? Y mide 3,8 milímetros, que dijimos que es menos de 5 milímetros, ¿no? Entonces yo mido, y con esto me di cuenta que esta mujer, si le pregunto, probablemente esté menstruando, ¿no? Bien, en cambio, en el periodo ovulatorio, lo que yo veo es un endometrio que tiene el trilaminar, una línea cavitaria central y un endometrio hipocogénico alrededor. Eso voy a ver en el endometrio. En cambio, en el ovario, en la fase preovulatoria, voy a ver un folículo, unos 20-25 centímetros, que está por ovular, y después, ya en el momento de la ovulación,
la rotura folicular con una disminución marcada de tamaño del folículo, que se aplana y se llena de ecos, y puedo llegar a ver ahí un pequeño derrame en fondo de saco de Douglas. Por eso se dice que ver un poco de derrame en fondo de saco de Douglas es normal en la mujer. ¿Por qué? Porque es el pequeño sangrado que hubo de la ovulación, ¿no? Entonces yo estoy en esta fase de la ovulación, el endometrio mide unos 10 milímetros y llego a ver el folículo dominante y tal vez un leve líquido por la ovulación. Entonces, ahí está. Eso es trilaminar. La mujer está ovulando o acaba de ovular. Bien. Entonces eso. Y esto es el folículo dominante. Como uno lo ve y dice, ah, tiene un quiste. No. No tiene un quiste, lo que tiene es un folículo dominante que mide 22 milímetros. Hasta 40 puede ser perfectamente un folículo dominante. ¿Sí? Perfecto. Bien. Es un folículo dominante, ¿no? Sería Claro, esta. es la misma imagen, pero se modificó un poquitito ahí la dirección del traductor y apareció el folículo dominante. Bien. Sí. Diferencia. Por el tamaño, ahí lo vamos a, ya vamos a llegar. Ahora estamos en la parte normal y después vamos a pasar a la parte patológica, ¿no? Pero vamos primero a repasar todo lo que es la normalidad, la parte clínica, lo que se ve, no me tengo que preocupar, es completamente normal. Y después vamos a pasar a la patología de guardia, que sí, ahí yo ya tengo que prestar atención. Pero bueno, empezamos con esta parte y ya vamos a llegar a eso. Bien, acá lo mismo, se ve el ovario y este de acá, que es el folículo, que mide 35, o sea, perfectamente normal, ¿no? Bien. Y finalmente en la fase secretora, después de la ovulación, cuando ya está preparado el endometrio para, en caso de que haya una implantación, que haya un endometrio que pueda recibir al fruto de esa fecundación, el endometrio, por acción de la progesterona, va a tener una imagen que en realidad es hiperecogénica y es mucho más ancha. Y el ovario, lo que puede llegar a tener es un cuerpo lúteo como estructura principal, que se ve como un folículo creado con paredes gruesas y señal de Doppler va a tener. Entonces estamos en esta parte de acá, y puede llegar a tener entre 15 y 18 milímetros, lo que yo veo, que viene a ser esto de acá. Entonces yo mido esto, y puede tener hasta 15, 18 milímetros perfectamente. Ven que es todo hiperecogénico, perdió esa parte trilaminar, y es hiperecogénico y debe estar preparado para recibir una implantación. Bien, y este es el cuerpo lúteo, que es esto que se ve acá, que si yo le pongo Doppler, piña, ¿no? Bien. Y finalmente, cuando ya pasamos al climaterio, que sería lo que ocurre luego de un año, sería la posmenopausia, es un año después de la última regla de la mujer. Cuando ya estamos en climaterio, ¿qué voy a ver? Voy a ver un útero atrófico, que puede tener calcificaciones en lo que eran las arterias arcuatas. Voy a ver un endometrio también atrófico, y acá tengo que prestar atención, porque lo normal es hasta 4 milímetros. Si tiene más de 4 milímetros, posmenopausia, yo ya tengo que pensar o en una hiperplasia endometrial, o en un cáncer, o que tal vez haya algún pólipo. Y eso más de 4 milímetros ya lo tengo que biopsiar, lo tengo que mandar a biopsiar. O sea que después de un año de la última menstruación, la mujer no puede tener más de 4 milímetros de endometrio. Bien, ocasionalmente puedo llegar a ver hidrometra, y si tiene más de 5 milímetros, como dijimos, lo mandamos a biopsia. Los ovarios, como dijo Lean, menos de 2 centímetros, muy difícil de encontrar. Obviamente no andan folículos, porque esta mujer no está ovulando. Si yo veo un quiste de menos de 5 centímetros, lo puedo llegar a observar, pero más de 5 centímetros que yo vea en ovario una mujer posmenopáusica, eso tiene que estudiarse, ¿sí? Hay que extirparlo. Bien, esa es una modelo francesa de 67 años que llegó muy bien a la posmenopausia. Ya, hay que llegar, ¿no? Sí, ¿no? No Bien. hay cirugía, no hay nada ahí, no hay votos, no hay nada. 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 Bien, No te creo. este sería un ovario premenopáusico y este sería posmenopáusico. Como ven, perdió los folículos, es muy chiquito y es muy difícil distinguir de todo lo que está alrededor a través de una ecografía transabdominal. Bien, entonces vamos a pasar ya a lo que sería lo patológico. Lo más frecuente, que dice patología entre comillas porque no es patológico, es simplemente un folículo dominante un poco más grande de lo habitual, es lo que se llama el quiste funcional, que es entre 40 a 60 milímetros, dijimos hasta 40, completamente normal. 40 a 60 es lo que se llama un quiste funcional. Es un folículo dominante un poco más grande de lo habitual, ¿no? Este
que lo toleramos para decir que es un quiste funcional, hasta 40-60 milímetros, aparece en un 8,56% de todos los ciclos normales. O sea que no me tengo que preocupar en absoluto, esto se va a autolimitar, es inocuo, resuelve espontáneamente en 1 o 3 meses. Si me queda alguna duda en 1 o 3 meses, le repito la ecografía, ¿sí? O sea, en 1 o 3 ciclos se la repito y tengo que ver si sucede ahí o no, lo más probable es que, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí se ve un quiste ovárico funcional. Vieron el endometrio, ¿no? Bien grueso, de la etapa proliferativa, ¿no? ¿Y eso qué es? Quiste ovárico funcional. Bueno, estamos en eso, así que es eso. Pero tiene que medir menos de 60 milímetros, yo ya digo, bueno, esto es un quiste ovárico funcional. Entonces no hay que asustarse, porque es re frecuente que uno lo ve y piensa, no, ahora, ¿esto qué será? Y no, bueno, es un quiste ovárico funcional, no hay nada que preocuparse. Tiene que tener Bien. paredes finas, Claro. de contenido líquido bien anicogénico, ¿no? ¿Ah? Tiene que ser una paciente nena fértil, 14-50 años, ¿no? Sí. Bien, entonces, los quistes, en cambio, que son no funcionales, que son aquellos que son de más de 40 milímetros y que no varían, o la suerte repite la ecografía en 1 o 3 meses, y siguen el mismo tamaño, puede ser de origen ovárico, paraovárico o paratubárico. El seguimiento se hace cuando tienen más de 50 milímetros, sobre todo cuando tienen apariencia compleja, es decir, tienen tabiques, tienen papilas, tiene algún factor que es distinto de lo que es bien simple y que se escapa de todo lo que es sencillo y que yo pienso que puede llegar a tener algo más del orden de lo maligno, ¿no? Bien. Otra patología ginecológica que podemos llegar a ver, el quiste hemorrágico. Es el folículo funcional que evolucionó con un sangrado y que puede llegar a doler, ¿no? Que puede llegar a dar un sangrado importante, puede llegar a haber líquido libre incluso. Y yo lo que veo es esto, que se llama imagen en raqueta, es una masa con contenido líquido que es la sangre, con ecos internos, tabiques, trabéculas y coágulos, que es esta sangre que se está acumulando, y el Doppler es negativo, ¿no? Porque esto es sangre vieja que se está acumulando. Y si yo no tengo dudas diagnósticas y no tengo indicación de exploración quirúrgica, porque no sé, tiene, no sé, 8 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, bueno, y obvio tiene que ir a cirugía. Si yo no tengo una indicación quirúrgica por la clínica de la paciente, entonces lo único que tengo que hacer es esto, mandarlo a que se controle en 2 ciclos. Obviamente no le dejo así, va a ir un control, pero si no está hipotenso, no está taquicárdico, no tiene alteración del laboratorio, esto se controla y listo. Bien. Y ahí está. Ven, ¿no? La imagen en raqueta, ahí. Eso es el folículo hemorrágico. Bien. Y ahí empieza a aparecer una imagen que inicialmente me veía una microquística y empiezas a mirar y tiene ecos internos y es un folículo hemorrágico. Bien. Distinto es también el quiste endometriósico, ¿no? Cuando esto es en realidad un quiste endometriósico, que también es patológico, también puede doler, también puede sangrar, lo que suele ser es redondeado u oval, no tiene la imagen en raqueta, tiene paredes más gruesas e irregulares, puede tener contenido finamente heterogéneo, puede ser hiperhidrogénico y puede llegar a tener tabiques en algún lugar. Pueden ser múltiples, puede haber varios endometriomas en una paciente que tiene endometriosis, puede tener todo lo que es el refuerzo posterior, y también va a tener Doppler negativo porque también es sangre vieja acumulada, ¿no? Por justamente la patología endometriósica, que es el sangrado de todo lo que tendría que ser, pero dentro de la cavidad, o sea, en todo lo que es extrauterino, aparece en otro lugar y se forman estos endometriomas achocolatados, que estos sí, ¿no? Son patológicos, si lo creo. Entonces ahí estoy en transvaginal, mirando el útero, y recorriendo, buscando los anexos, aparece esto, ¿no? ¿Es un promedio de tamaño? ¿O es igual mayor? Depende de cuánto acumule, ¿viste?
No es que puede tener cualquier problema. Bien. Pregunta. Sí. Del quiste hemorrágico, el otro tema, si hay una paciente con dolor abdominal y en la ecografía tiene el quiste hemorrágico, pero no tiene caída en hemoglobina, no tiene otra cosa que no va a pensar en cuánto tiempo le podría hacer esta ecografía para control o Lo que te dije, ¿no? No 3 ciclos. Sí, si no tiene ninguna clínica, no 3 ciclos. Bien, perfecto. Y ahí lo que tenés es otra vez una imagen de un endometrioma. Otra vez ahí lo ven, ¿no? El endometrioma. Bien que es distinguible, como que uno lo habla y parece como que está hablando en chino, pero después cuando la ves en imagen, vas identificando la imagen y a medida que uno va viendo imágenes, va identificando qué es cada cosa y pensando qué es cada cosa. También entender, volver a la imagen, Sí. de que esto podría ser sólido, ¿no? Hiperecogénico, pero puede ser también sólido, pero no distingue de que esto es líquido por todo el refuerzo posterior que tiene. Entonces decimos, eso es un quiste. ¿Sí? Cuando es así, bien hiperecogénico, es el quiste achocolatado, ¿no? Si fuese sólido, no tendría ese refuerzo. Bien. Entonces, cuando yo veo un quiste entonces anexial, lo primero que me pregunto es si es una lesión ovárica o tubárica, o estoy viendo el quiste, si está dentro del ovario o no. La segunda pregunta es si lo que veo es líquido o es sólido, o sea, si es completamente anecogénico o le veo algo en su interior. Lo siguiente que tengo que mirar es si algún patrón específico de los que dijimos, imagen en raqueta, la imagen del endometriósico, pensando en que no sea algo cancerígeno, ¿no? Si es clásico, imagen en raqueta, bueno, no pienso eso. Ahora, si tiene, no sé, hacia adentro imágenes internas que no me cierran, no termina, viste, tamaño es muy grande, tiene alternancia posmenopáusica, bueno, ahí hay algo raro. O sea, ahí yo ya tengo hallazgos sugestivos de malignidad, cuando es menopausia, cuando tiene tabicos internos, cuando tiene papilas internas, que son como unas proyecciones hacia adentro. Y siempre tengo que valorar, ¿no? De acuerdo al contexto clínico, ¿no? Eh, antecedentes familiares, laboratorio, tengo que tener un contexto, si es una paciente joven que está con dolor, que no tiene ningún factor de riesgo, que la imagen es clásica, que de folículo hemorrágico, bueno, listo, está, es eso, ¿no? Pero yo tengo que tener en cuenta la edad de la paciente, y la clínica, y el laboratorio, y la gónado, y como que tengo que ir sumando cosas para poder saber dónde estoy parado, ¿no? No es solamente la imagen lo que yo valoro. Bien. Esta es una chica de 12 años que viene por dolor abdominal de 24 horas de evolución, que se localiza en su celíaca derecha, pero uno pensaría apendicitis, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no tiene ninguna otra clínica acompañante, y cuando yo hago la ecografía lo que veo es esto de acá, ¿no? Bueno, a ver si alguien se aventura a decir qué es esto antes de que yo ponga eso que está ahí. No se puede que ya lo yo. Solo spoileaste, ¿no? Sí, le ponía. Va, Bueno, ya se acto fijaron. seguido. Viste, es un quiste marquio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo veo ahí? Imagen de raqueta. Esa es la imagen del quiste hemorrágico, ¿no? Perfecto. Una imagen redondeada, ecogénica, parenterina, con leve líquido libre. Acá. Compatible con un quiste ovárico. A ver si alguien detecta qué es lo que hay acá. Ahí también. Ahí se ve mucho mejor en el panel anterior. Queda más clara la imagen de raqueta todavía. Esta es una transvaginal, ¿no? En la transvaginal yo veo con más detalle, porque tengo más resolución, más frecuencia. Entonces, si me queda alguna duda, yo veo esto, me queda alguna duda, no sé si es un endometrioma, no sé si es... Bueno, en una transvaginal lo voy a ver con mayor definición. Y ahí se ve más claramente que es un quiste hemorrágico. Bien, esta es una mujer de 19 años, que acude por dolor abdominal, continuo, también paciente febril, probablemente con mucho dolor.
Porque ¿qué es lo que vemos acá? Exacto, acá lo que vemos es líquido libre. Y lo que tiene es esta imagen de acá. Y esa imagen tiene lo que se describió como un posible quiste hemorrágico ovárico roto con líquido libre, y en este caso la paciente requirió la laparoscopía para aspiración del hemoperitoneo y coagulación del ovario izquierdo, que seguía sangrando y seguía con sangrado activo. O sea que el quiste hemorrágico, si no suele ser benigno, si se asocia a que la paciente está con sangrado activo, va a tener que ir quirófano. Perdón, anterior, pasa que a veces cuando el quiste hemorrágico está roto y genera toda una masa heterogénea y no vemos realmente qué es lo que sucede, ¿no? La imagen del medio. Sí, claro, esta no es la clásica imagen de Paqueta, ¿no? Y no, ahí está se vio después en quirófano, el quiste que había roto, ¿no? Esto es Morrison, Ah, y esto acá es un quiste como ahí se hemorrágico empieza, roto. viste, a coagular, a generar fibrinas, pues ya Lo que tiene... está marcado sería como los límites. Claro, acá sería el quiste hemorrágico roto. Sí, toda la masa Que perdió la heterogénea, masa pero... Paqueta. Lo que pasa es que tiene sangre estancada con fibrina, entonces ya no se ve tan claro como en el Morrison ahí, ¿no? Eh, no, me hace acordar una imagen que no tiene nada que ver de aneurismas de aortas rotos, que también son muy difíciles de hacer diagnóstico, porque se rompió el aneurisma y queda la sangre estancada alrededor y no te das cuenta. Tiene una Como una masa. masa ahí en el abdomen. Exacto. ¿Qué será? Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Claro, no es que se rompió, como que ya no es la típica imagen de Raqueta, es la imagen de la muestra. Bueno, por eso es tan difícil hacer ecografía ginecológica, ¿no? Porque la patología, cuando no entiendo lo que veo, digo que es un ectópico, sacral ectópico, tiene, bueno, va a tener gonado negativa, ¿no? Eso me ayuda en Sí, igual acuérdense que, o sea, la tomografía no supera en sensibilidad a la ecografía, ¿eh? De ninguna forma, sobre todo la ecografía transvaginal. O sea, a nadie se le ocurra pedir una tomografía para ver una imagen quística o algo a nivel pélvico de la mujer. O sea, no, a lo sumo, si querés hacer un estudio de mayor sensibilidad y especificidad, anda a la resonancia, pero nunca vas a bajar de sensibilidad o especificidad en estudios. Claro, tomografía sería ese mensaje por ahí, bueno, quiero descartar apendicitis, quiero descartar algo más abdominal. Pero tal cual. Yo veo una masa pélvica y esto otro, o sea, jamás iría a una tomografía. Con contraste, sin contraste, no. Quiero mejorar el estudio, voy a una resonancia. Y si no, me meto por abajo, voy por una transvaginal para ver qué es lo que realmente sucede. Claro, y si ya lo ven transabdominal, no hace falta transvaginal, ¿no? Aparte, siempre, muchas veces los informes, cuando ven algo tomográfico a nivel pelviano, ponen, se sugiere completar un estudio transvaginal. Claro. Tiene mucha mayor especificidad una FB que una tomo de pelvis, ¿no? Totalmente. Para patología biliar y para patología ginecológica, ecografía. Sí. Ecografía es lo que tiene más sensibilidad. Matotaca. Sí. Para esas dos cosas, sí. Bien. Y lo otro que vamos a ver es lo que es el teratoma quiste dermoide, que viene del griego de monstruo, teratoma. Es el tumor de células germinales, justamente porque una célula germinal tiene la potencialidad de desarrollar todas las capas, entonces puede tener pelo, diente, puede tener cualquier cosa, es en realidad, en general, tiene su forma benigna y se puede transformar en una forma maligna, que es el teratoma inmaduro, ¿no? Cuando es maduro, que es el más frecuente, se lo ve en mujeres en edad fértil, y lo que más se ve es el que se llama quiste dermoide porque tiene un revestimiento semejante a la piel. Y bueno, puede tener de todo. Ahí vamos a ver uno, para que vean cómo se ve. O sea, dolor, hacer la ecografía, volver, y aparece esa imagen, ¿no? Que tiene algo característico. Volver. Bueno, A ver, para. Voy de vuelta acá. gracias. No. Pará. Ahí va. Y tienen una masa a nivel pelviano y lo que llama la atención es esto, ¿no? Una masa heterogénea y todo esto hiperecogénico con sombra. Listo, acá tiene un hueso metido. ¿Sí? Que Por eso, no genera refuerzo. claro. ¿Sí? Hay muchas formas de presentación de los teratomas, pero bueno, si ya tiene eso, y acá está el útero, ¿no? ¿Lo vieron? Acá al costado. El folículo hemorrágico tiene porque da calcio. El cuadro.
Tampoco, pero ya Tampoco la paciente se tragó un hueso, ¿no? Claro, y es la tripa, ¿no? Bien. Bien. Bueno, este es un caso que tuvimos nosotros de una mujer de 20 años que consultó en guardia por dolor en pelvis y tenía dificultad para orinar. Entonces los médicos hicieron la ecografía. Los médicos de Vieron guardia. esto. Médicos de guardia que no tienen en general ninguna especialidad, ¿no? No, son guardiólogos. No, digo del hospital donde venimos, que también estamos ahí en Derqui, y ahí en la guardia no hay médicos formados. Bueno, y es verdad que a veces ocurren, a veces por falta de experiencia ocurren unos errores, como con esta paciente, que hicieron la ecografía y vieron esto. Entonces dijeron, listo, tiene un arrado, tiene un globo vesical, le pusieron la sonda vesical, no venía orina. Entonces lo que se hizo es repetir la ecografía, y lo que tiene ahí, por ejemplo, son pelos, ¿no? Esa es la ecografía de lo que tenía la paciente, que terminó siendo un teratoma que tenía contenido de pelos adentro, un teratoma enorme. Qué lindo. La vejiga estaba colapsada, la chica orinaba bien, pero bueno, nos llaman para decir que nada, que tenía el globo y que no orinaba. Claro, estaba ahí, Yo tanto que enorme, una masa que tenía como 30 centímetros. Y claro, estaba la sonda puesta y no venía orina y seguía con... le hicieron la igual. Ah, claro, vieron. Hicieron los médicos de guardia, hicieron los médicos de guardia que... ¿Cómo? No. Y los médicos de guardia le hicimos una instrucción, le dimos varios cursos de eco, pero bueno, rotaron muchos chicos brasileños que se volvieron, entonces hubo una rotación importante. Entonces los que quedaron ya pocos saben hacer ecografía y bueno, nada. A ver, es entendible claro, es eso en pelvis y sí, es un globo vesical, ¿no? Bueno, tiene celiboso, pero sin problema, pero Bueno, bien. necesitaba la sonda. Para la cirugía. Bien, lo otro de lo que vamos a hablar es de toda la patología del miometrio, ¿sí? Algo muy frecuente de ver por ecografía es el mioma, probablemente lo que más vayan a ver haciendo ecografía ginecológica. ¿Cómo veo el mioma? Hipocogénico, o sea, veo todo el útero y hay una zona que es hipocogénica, redondeada. El mioma igual tiene muchas formas de presentación y de hecho se dice que es una de las cosas que más simulan otras cosas, porque si se necrosa, que si es subcapsular, que si que se está necrosando, si prolapsa, si entonces a veces es difícil, pero la mayoría, y los que más vamos a ver, son miomas, que son intramurales, hipocogénicos, que pueden tener un área de calcificación y que si llega a ser subseroso, que son la minoría por suerte, o submucoso, puede llegar a sangrar, ¿no? Y puede dar. De hecho, justo ayer vi una paciente que tenía un mioma submucoso y una hemoglobina de 4 también a ver. Bien. ¿Y cuándo digo que es un sarcoma, que es difícil de diferenciar del mioma? Bueno, si yo veo que es una masa muy grande, heterogénea, con bordes mal definidos y Doppler positivo, que todo lo que esto siempre va a tener neovascularización, bueno, listo, ya empiezo a pensar en algo maligno, por ejemplo, un sarcoma. Bien, entonces tenemos los que son intramurales, que son los más frecuentes, el submucoso, que es el que protruye hacia la cavidad endometrial, es el submucoso, y el subseroso, que es el que protruye desde la serosa y se va por fuera del útero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá uno tiene todo lo que es el útero, que ve por dentro vaginal, y esto de acá, hipocogénico, que es distinto con respecto a la hipoquinesidad circundante, es un mioma, ¿no? Que sería, en este caso, intramural. Y este otro acá, en cambio, sería submucoso porque está dentro tocando todo lo que es el endometrio, ¿no? Entonces por eso llega a ser submucoso, y es así, hipocogénico. De hecho, este es toda la endometrial, ¿ven? Todo así, esto es la endometrial, y esto de acá es el mioma que llega a ser submucoso. Este puede sangrar. Si de repente viene con 2 meses sangrado, como la doctora que vino ayer, y ves esto, bueno, es la causa. Así que bueno, hay que transfundirla y hay que hacer una resolución que tal vez sea quirúrgica en ese momento. Bien.
Acá lo que vemos es un mioma, sí, grande, porque esto de acá puede llegar a tener el útero aumentado de tamaño, justamente por los miomas, porque yo lo mido y el útero me da grande, y si yo lo que veo es eso que está ahí, que es algo re frecuente de ver, bueno, todo eso es el mioma. ¿Entienden cuál es el mioma? Todo eso de ahí, si ven que es grande, todo eso es el mioma. Y todo esto es útero normal, ¿no? Útero normal, mioma. Parece intramural. Sí, 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 seguramente. intramural. Vieron, son más bien hipocogénicos y tiene varias sombras porque tienen microcalcificaciones, entonces dan todas esas líneas así hacia abajo, ¿no? Los pacientes dicen que tienen fibromas. Y lo que tienen es un mioma. Bien. Acá también, lo que estamos viendo entonces es el mioma. ¿Este qué sería? Muy bien. Esta es una mujer de 35 años que consulta por metrorragia de 7 días de evolución, cuando ve fusión acá derecha, que tenía 23 de hematocrito y blancos normales 8000. Y bueno, hacemos la ecografía. Tiene varias cosas, ¿no? Vamos a hablar con la imagen. Por un lado, tenemos esto acá, Enorme, ¿no? ¿Lo vieron? y por otro lado tenemos esto. ¿Esto qué es? Un quiste. Vamos a inventar la medida, 50 milímetros. Sí, habría que medirlo, pero sí. ¿Qué es el problema de la paciente? ¿El quiste de 50 milímetros o el mioma subseroso? Claro, el mioma subseroso. Está sangrando por eso, el quiste es un hallazgo. Lo que le duele puede ser que sea el quiste, pero lo que le genera el sangrado seguro es el mioma. Bien, esta es una mujer de 40 años que consulta por dolor en pelvis de 3 meses y una menorrea de 4 semanas de evolución. Y bueno, ¿qué ven ahí? Muy bien. Y esto acá, tal cual. Entonces está embarazada, tiene un segundo gestacional y tiene un mioma enorme, que en esta paciente no le genera ningún problema. El bebé lo tuvo bien, no tuvo ningún problema. A veces cuando están así más bajos pueden llegar a generar problemas durante el embarazo o distocias del bebé que no pueden crecer bien. En este caso no genera absolutamente ningún problema, por suerte, y pudo tener el bebé bien a pesar de que era estos que suelen dar más problemas, que son de implantación más baja. Bien, y acá lo último que vamos a ver, que es tal cual, el DIU. Que se ve así el DIU. Se ve hiperecogénico, porque suelen ser de plástico, de cobre. Se ven hiperecogénicos, en general en forma de T. Si yo lo sigo moviendo, voy a ver acá una talita y la otra talita que forma la T. Y lo que tengo que mirar del DIU, lo único que tengo que ver, es que esté intracavitario. Algunos dicen que desde el fundus uterino hasta el DIU, que haya menos de 20 milímetros, como para tener máxima seguridad o que el DIU está en su lugar, pero con que esté intracavitario, ya está cumpliendo su función. Entonces yo lo único que tengo que ver del DIU es que esté intracavitario, ¿no? Y el nido, menos de 20 milímetros de fondo uterino, está perfecto. Bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tal cual, un DIU, seguramente esté a menos de 20 milímetros, estamos bien. Perdón, vuelvo anterior, los que son tipo de cobre tienen mucho más sombra, ¿no? Acá. Claro. ¿Sí? Los otros que tienen liberación de progesterona, no. Bien. No, es claro, tipo Mirena, no generan tanta sombra, ¿no? Pero bueno, eso no es un endometrio normal, ¿no? Obvio. Bien. Acá, esto sería lo que es el útero. ¿Y dónde está el DIU? Tal cual. Está el cuello. Este DIU no está intracavitario, obviamente no está a 20 milímetros, y obviamente no está cumpliendo ninguna función. Esta mujer viene por dolor pelviano, presión de evolución y dispareunia, que acá tenemos la causa, ¿no? Ahí le estamos haciendo una transvaginal, y lo que vemos, el útero está para acá, y acá, por la transvaginal, veo en el cuello
justamente el cuello uterino está Es ahí. la misma paciente, ¿no? Sí, claro. Tienen, ese tiene un poquito más de sombra, ¿no? Probablemente sea más de cobre. Ninguna función ahí, ¿no? Bien. Igual, aún con el TID descendido, la chance de embarazo es solo del 2%. Así que... Ponen el anterior. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven ahí? Digo acá. Y el salto. Sale con la antena. Una piqueta de escalada tiene acá. Bien, vamos a ver entonces un último caso. Esta es una mujer de 42 años, que conlleva por metrorragia, 6 meses de evolución, que aumentó en la última semana, asociada a disnea de esfuerzos mínimos. Ella tiene 4 gestas previas y 2 partos, la TA está en 160, taquicárdica, 110 latidos por minuto, y el hematocrito bajo, 20%. ¿Qué vemos en la ecografía? Esta es la vejiga, este es el útero, y ahí ¿hay algo que llame la atención de esto? Como que tiene como antitas demasiado de eso. Muy bien, muy atentos. Muy atentos. Cuando le ponimos a eso Doppler, ¿qué pasa? Esto. Entonces, pará, ahí tiene un video de esto. A ver. Ahí está. Este es el Doppler. Entonces, ¿alguien se aventura a decir qué es esto? A ver si. El doble uterino en general es nada, escaso, periférico, ¿no? Esto está como bien dentro del miometrio y llega al endometrio, ¿no? Cuello vasos o una malformación arterial. ¿No? Esta es una MAB. Claro, no, volvió anterior. Ahí era esto. Y cuando le pongo el Doppler, ahí me di cuenta que es. Va, yo sin esto no sé si con el Doppler ya digo algo. En el anterior, acá se ve un poquitito, acá los vasos. Este es el endometrio y acá hay toda una ramificación que no es normal, ¿no? Pero bueno, tenés que estar con el ojo muy, muy avesado y le metés ahí el Doppler y mirá, o sea, esto es absolutamente patológico, ¿no? ¿Está? Entonces está la malformación arteriovenosa, que son dilataciones varicosas, arteriovenosas intramiometriales, que pueden ser congénitas o adquiridas por varios embarazos, y muchas veces pueden generar abortos y pueden requerir intervenciones, pueden ser post-intervenciones en una paciente que se hizo una nemectomía, un legrado, una cesárea, entonces le quedó esto, puede llegar a generar problemas placentarios como que Sí. En general, abortos autoprovocados, ¿no? Donde se hacen autolegrados y generan todas estas escaras y estas malformaciones, ¿no? Supuestamente la legalización del aborto lo que haría es disminución de todos estos eventos adversos, ¿no? Porque un legrado nos genera esto, ¿no? En general. Vimos varios ya, ¿eh? Ahí en el hospital público, ¿eh? Vimos varios de estos. Y de esta chica me acuerdo, sí, estaba anémica. ¿Cuánto tenía? Sí, 20 hematocritos, pálida, blanca, ¿no? bien. Entonces, como conclusión, para finalizar, útero y ovarios lo voy a dar con vejiga llena para transabdominal. Un folículo ovario de más de 40 milímetros, luego ten en cuenta como un quiste dominante. Recordar que está en raqueta es un hemorrágico. Los miomas submucosos son los que pueden llegar a sangrar. Y muchas gracias por su atención. Muy bueno. Bien, buenísimo.